¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a conversar de migración en nuestro espacio de entrevistas de CNN Chile y para eso vamos a saludar a nuestra próxima invitada. Ya la vemos, es Adriana Palomera, coordinadora del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile. Adriana, bienvenida a CNN. Muchas gracias. Agradezco la invitación. Así que estaremos aquí para conversar sobre el tema. Sí, ha sido un tema que se ha instalado hace mucho tiempo, se sabe, pero especialmente en los últimos días, producto de lo que está pasando en el norte de nuestro país. Ha dicho Adriana que un tema de Estado, más que de gobierno en particular, es el tema de la migración, sobre todo en estos días. ¿Qué tan al debe está el Estado de Chile con el tema migratorio en estos días sobre todo? Bueno, yo creo que la verdad es que está bien al debe el Estado. No quiero focalizarlo solo en el gobierno actual, ¿no? Sino que el Estado como en su política a partir de los años 90, de todo lo que se ha hecho respecto al tema migratorio, más bien ha sido una reacción a los momentos más que una planificación previa. Entonces, por ejemplo, llama la atención que el día del primer debate presidencial, que fue ahora el 22 de septiembre, prácticamente el tema de las migraciones no aparece, ¿no? Sin embargo, hoy día, post los acontecimientos del 28 en Iquique, es un tema. Entonces, me parece que siempre el Estado chileno está reaccionando más que anticipándose, ¿no? Más que en un desarrollo de política pública, está siempre reaccionando. Ahora se hace más crítico, ¿no? Esta reacción, por lo que decíamos, está pasando en el norte hace ya un año, hace harto tiempo, pero el último año seguramente y por distintas razones, la pandemia incluida, crisis políticas y sociales en América Latina, que hace que familias completas crucen en 3 países muchas veces o 4 países durante meses para llegar incluso con niños. En eso también no debiese haber una responsabilidad regional, es decir, que más allá de las instituciones de derechos humanos o de derechos migratorios, tenga que ver con los distintos estados, de ver en qué condiciones se puede recibir a los migrantes que huyen humanitariamente de alguna realidad. Sí, mira, tú has dicho algo muy importante que tiene que ver uno con la mirada regional, que desaparece generalmente en estos contextos, no sé por qué razón. La falta de una mirada regional, no hay nada, no existe una política de decir, bueno, aquí es un problema que no es de Chile, los venezolanos están saliendo y la verdad es que están pasando por distintos países y están yendo a distintos lugares, ¿no? Entonces es interesante primero eso y segundo, dar la connotación también del contexto. Este es un contexto extraordinario para para todo el planeta, ¿no? Y nos damos cuenta que justo en este contexto extraordinario que tiene que ver con la crisis sanitaria, además está esta crisis migratoria, justamente provocada o que viene de un proceso de inestabilidad política, económica en un país determinado de la región. Pero es lo mismo que está pasando en otros lugares del planeta, ¿no? Estoy pensando en Afganistán, Por a ejemplo. propósito de la salida de Estados Unidos, que también está generando un montón de personas, en este caso, que salen en busca de no solo de una vida distinta, sino que además de protección de su propia existencia, ¿no? Y que es el desplazamiento forzado. Exacto, y ahora hemos hablado, bueno, con distintos protagonistas, desde autoridades de gobierno, también representantes de derechos humanos, pero cómo se hace esa cohesión de las personas que viven en una zona específica, que han visto alterada su realidad y que no tiene que ver, quizás una consecuencia, nos decían, de hecho también personas expertas en el tema, es la consecuencia de algo, de que no hay una base de políticas públicas, en fin, pero ¿qué se hace con esa cohesión de personas que tampoco lo pasan bien cuando ven que llegan personas a una zona, a pueblos pequeños, que ya son muy pobres, por ejemplo, y tener que lidiar con realidades de las que no estamos preparados? Sí, yo creo que claramente nosotros no podemos criticar determinadas
reacción, estoy pensando por ejemplo en el alcalde de Colchane, y declararlo inmediatamente xenófobo, si uno no mira en realidad lo que está pasando en su comunidad. Pero creo que ahí, desde mi punto de vista, uno de los problemas que hay es justamente la ausencia de la política pública del Estado, ¿no? Porque si existiera esa política pública que no significa centralizar El la debate. gestión migratoria, ¿no? Sino que significa efectivamente entregar recursos y habilitar a las entidades locales, al poder local, para que pueda resolver determinadas situaciones. Pero tiene que ir el Estado en apoyo. El problema es que encontramos en este momento un Estado, o en este caso un gobierno, que finalmente cree que la solución es militarizar la zona. Mm. Y no sé, yo me imagino si eso va a impedir que ingresen los migrantes, si no lo impide ni el desierto, ni las condiciones climáticas, y por supuesto ni que haya campos minados. Claro, ahora eso es muy interesante cuando uno empieza a ver en estos días, sobre todo, la determinación de tomar medidas, por ejemplo, del viaje a la zona de algunas autoridades. ¿Es todo eso oportuno? Porque más vale tarde, me imagino yo, pero hay mucha tardanza en medidas que además se anuncian desde un centralismo que es quizás un mal de nuestro país, desde Santiago. ¿Ha habido ausencia, por ejemplo, de autoridades del gobierno central en la zona? Sí, yo creo que en principio sí. Hubo una ausencia y, si no, y paradójico, porque si no hubiese sido por esto, no por la marcha, o sea, ni siquiera la marcha, desde mi punto de vista, Mm. hubiese movido la temática o el problema que se está produciendo en el norte con el ingreso de extranjeros que no son ilegales, que entran por pasos irregulares, pero no son delincuentes. Bueno, seguramente puede entrar una persona dos que vienen con nuestros objetivos, pero la mayoría no. Y creo que en ese sentido el Estado reacciona a lo que está sucediendo en este caso a partir de la quema, ¿no? Entonces, la sociedad también reacciona a partir de la quema. Ahora, el problema es que llevamos ya 7 días, 6 días, no lo sé, después del episodio, Mm. y las medidas son todavía lentas, ¿no? Y me parece que también son más desde el centro que desde lleguemos a un acuerdo, hagamos una mesa, dialoguemos, veamos los actores que están involucrados, actores públicos que son privados también y estatales, ¿no? ¿Hay condiciones en nuestro país, Adriana, para no solamente recibir, sino dar buenas alternativas a personas que lleguen de afuera? Lo pregunto porque se ha hablado incluso, por ejemplo, de trasladarlos a otras zonas de nuestro país. Se ha puesto el ejemplo de lo que pasó en Alemania hace algunos años también, que había territorio, espacio, y se dan como algunas alternativas. ¿Está preparado Chile para recibir en esta crisis migratoria a personas y ciudadanos de otros países de manera legal, regularizarlos, incluso echarles una mano, que es lo que ellos buscan? Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo peor que le puede pasar a Chile es que no haya un proceso de regularización. Si tú tienes gente que está entrando y tú no sabes quiénes están entrando, la única forma de poder saber y qué política pública necesitamos es regularizarlo. Entonces, si uno se da cuenta de lo que ha pasado desde el 18 al presente, es que se produce una baja oficial de los ingresos. Es decir, hoy día pareciera ser que entra menos migrantes oficialmente que antes, ¿no? Porque las fronteras están cerradas. Sin embargo, se produce este otro proceso y quedamos en esa nebulosa de no saber si efectivamente la cantidad es mayor o menor. Además que en Chile, yo creo que es importante porque los discursos populistas y facilistas son muy rápidos, ¿no? Y la pregunta es, ¿tiene capacidad Chile, como tú lo mencionas? Yo creo que hay zonas en Chile que sí hay falta de mano de obra. Y gran parte de la mano de obra agrícola de la sexta región la suple población migrante no desde hoy día, desde hace 5 años, 6 años, entre ellos población, por ejemplo, boliviana. Y en ese sentido, hay una esperanza de que Chile pueda tomar medidas pronto, o para eso hay que buscar cambios de gobierno, nuevas medidas que nos pueda pillar nuevamente reaccionando.
No, yo creo que queda poco de lo que se puede hacer hoy día. Sin embargo, quedarse en la inmovilidad sería acrecentar la situación de crisis que existe, y hay que empezar a resolver. Mm. Y por supuesto, también algo que es importante, los migrantes que no tienen trabajo suelen irse de los países. El migrante que va en busca de trabajo, si encuentra que las condiciones son adversas, abandona el país. Y un claro ejemplo de eso es lo que ha pasado con parte de la población haitiana, que en un momento vino todo el boom mediático con la población haitiana, que nunca fueron mayoritarios, pero daba la sensación que sí, ¿no? Y un porcentaje importante de esa población durante este año y fines del año pasado ha empezado a emigrar de Chile Mm. y buscando otros lugares. ¿Por qué? Porque en realidad no Sí, consiguen residencia, porque no era lo que esperaban, porque no todo el mundo logró ingresar al trabajo formal, exacto. está lleno de trabajo informal. Entonces también ahí hay que tener ojo porque se le entrega la responsabilidad a el ¿Quiénes? migrante, incluso de las condiciones de precariedad que tiene. Exacto, a quienes están llegando. Adriana Palomera, muchísimas gracias por haber hablado en CNN con nosotros. Muchas gracias, Frecia, muchas gracias, Elena. Bien, ahí estaba nuestra invitada a propósito de la migración que se ha vivido en el último tiempo, pero en particular en los últimos días en nuestro país, con medidas, con anuncios además de visitar la zona norte de Chile y viendo qué es lo que pasa y cuáles son las medidas que finalmente se van a ir concretando. Los dejamos invitados a que siga en compañía de CNN Chile. Nos vemos pronto.